Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la cuarta y última sesión de Stop el Abuso Espiritual con el pastor Fernando Écija. Literalmente estamos tan agradecidos por el pastor Fernando. Él ha hecho una investigación haciendo su maestría en artes de liderazgo y este fue el resultado, y por eso nosotros le pedimos que viniera, lo hemos invitado para que nos enseñe los resultados, porque son temas que tienen que ser hablados, son temas que tienen que ser enseñados y son temas que necesitamos enfrentar y ser transformados a la imagen de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que la vida ha cambiado mucho, las situaciones han cambiado mucho, tanto en la cultura como en la iglesia, y necesitamos cambios bíblicos, cambios conforme a la imagen de Cristo. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y comienza por el liderazgo. Entonces necesitamos seguir creciendo, y antes de darle lugar quiero que oremos y bendigamos esta clase, que recibamos lo que el Señor nos quiere dar y que sigamos creciendo a la imagen del Señor, representándolo a Él como Él debe ser representado. Padre amado, gracias. Muchas gracias por esta clase. Gracias por el pastor Fernando. Gracias por su vida. Gracias por su familia. Gracias por el ministerio que le has dado. Gracias por su corazón. Sí, te pedimos que lo sigas bendiciendo. Bendice todo lo que has puesto en sus manos, Padre, y que estas enseñanzas sean de gran bendición para cada oyente, y aprendamos con corazones genuinos a amarte a ti y amar a nuestro prójimo como tú quieres que amemos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que seas tú ayudándonos a autoevaluarnos y a mejorar nuestros caminos de acuerdo a tus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Fernando, bienvenido. Pues muchas gracias, María Inés, y es, una vez más, reitero, es un privilegio, un gozo poder estar aquí con vosotros y compartir esta plataforma que para la gloria de Dios estáis liderando, y fantástico. Bueno, pues vamos hacia esta cuarta sesión de Stop Abuso Espiritual, y por un lado uno dice, uy, podríamos seguir hablando de muchas más cosas, pero claro que sí, pero como también María Inés ha dicho, algo de reflexionar es algo que nosotros tenemos que seguir yendo más allá. Como a veces yo enseño instituto bíblico, o, por ejemplo, en hermenéutica, que tenemos 10 clases de 10, de 2 horas cada una. Y yo siempre digo, oye, yo no pretendo y no pretendamos que con 20 horas lectivas, con 10 clases, ya somos unos tremendos exégetas y tenemos todas las herramientas hermenéuticas necesarias, ¿no? Pero de alguna manera que se nos ponga ese buen sabor de boca, esa sensación, oye, de ir más allá, de profundizar, de que esto me ha inquietado, ha despertado algo en mí. No es un todo, pero oye, voy a seguir tirando del hilo, voy a seguir trabajando y voy a seguir yendo hacia algo más. Es nuestra responsabilidad. Nunca hay algo que es un todo, nunca hay algo que es un todo, pero a veces es un proceso, y que Dios despierte en muchos esa inquietud, ese proceso, y que por el Espíritu de Dios seamos llevados no solamente a conocer más alrededor de todo esto, sino a ser elementos y catalizadores de esa restauración de Dios. Y vamos a ir justamente a hablar de restauración, porque esta cuarta sesión apunta justamente, oye, a que hay esperanza. Si veíamos la semana pasada cómo Dios marcaba la diferencia en cuanto a los malos pastores, y él decía, yo voy a restaurar, yo voy a traer, yo voy a sanar, yo lo voy a hacer y yo estoy comprometido. Así que vemos cómo se cumplió en Cristo, y vemos que hay restauración porque la esperanza nos lleva hacia ello y en Cristo se cumple. Bueno, restaurar sin volver a herir. ¿Cómo reconstruir la confianza espiritual? Porque esa es la clave. No solamente que la gente, como vamos a decir ahora, se incorpore a las iglesias, sino cómo restaurar y reconstruir la confianza espiritual tras haber sufrido, tras haber sido víctima de ese abuso espiritual. Como preámbulo, podríamos decir que la reintegración
reintegración no es simplemente volver a la iglesia, es reconstruir la confianza espiritual. En ese proyecto de investigación final que mencionaba también Marinés, llegué a la conclusión de que la reintegración no es un proceso automático ni lineal, sino profundamente humano, espiritual y muy, muy, muy relacional. Como mencionaba antes, volvamos a recordar Ezequiel 34, 15 al 16, cuando está diciendo yo, Dios marcando la diferencia, yo apacentaré mis ovejas y yo las daré a prisco, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, yo vendaré la perniquebrada y sin duda una vez más, reiterando, yo fortaleceré la débil. Ahí está Dios en medio de todo eso y lo que Dios inicia, ¿cómo no se va a materializar? Ahora, lo que Dios busca son esos colaboradores, esas personas que realmente se paren entre el cielo y la tierra y traigan el cielo y la voluntad del Padre a la tierra. Esas personas que van a catalizar ese sentido de reconstruir, ese sentido de reintegración en medio de muchas personas que han sufrido esto. Pero pongamos nuestra atención ahora, como ya hemos dicho en el versículo 4, no fortalecisteis, no curasteis, no vendasteis. Esto es lo que no hicisteis. Y si en la sesión 3 hablábamos de la herida, en esta sesión 4 y también sesión final, nos enfocaremos en el corazón restaurador. Es el que dijo yo voy a hacerlo. El corazón restaurador de Dios y la praxis pastoral que debe reflejar este corazón restaurador de Dios. Como introducción, digamos que comencemos con una pregunta incómoda a quienes nos identificamos con la labor pastoral. ¿Puede una iglesia convertirse en lugar de sanidad para alguien que fue herido precisamente en una iglesia? Ese es a veces, como dicen, pues el gato escaldado hasta de la leche tibia huye, ¿no? Entonces, a veces uno no quiere más, no, por favor. Pareciera que ahí está la infección, ¿cómo no me voy a alejar de ese foco de infección? Entonces, ¿puede una iglesia convertirse en lugar de sanidad para alguien que fue justamente herido en una iglesia? Esta, esta es en realidad la gran tensión que se plantea, por ejemplo, dentro del estudio que se hizo o que yo realicé para este máster. ¿Cómo puede una comunidad de fe, el mismo espacio análogo donde ocurrió la herida, convertirse en un lugar de sanidad y de restauración? Y basada en las 6 entrevistas que realicé, ya que no era una encuesta que pueden participar muchas personas, sino eran entrevistas en profundidad, fueron 6, pues basado en esas 6 entrevistas realizadas se puede responder con contundencia que sí se puede, sí puede una iglesia, una comunidad de fe convertirse en un espacio de restauración, aunque esas personas hayan sido heridas justamente en un entorno parecido. Sí puede, pero no simplemente porque es así, no simplemente porque sea una iglesia, sino que tiene que ser la iglesia que refleje el carácter restaurador de Cristo, de Dios en ese compromiso como vemos en Ezequiel. No simplemente por ser iglesia, hay que tener esa intencionalidad para realmente ser ese lugar de restauración, ese lugar donde personas se pueden reintegrar en su fe para con Dios y en su fe para con una comunidad de creyentes. Vamos hacia el punto 1. Restaurar no es hacer que vuelva. Vamos a hacer que vuelva. No, restaurar no es hacer que vuelva. Pastoralmente podemos cometer un grave error, pensar que una persona está restaurada porque ha vuelto a congregarse, o porque comenzó de nuevo a servir, o porque está asistiendo a un grupo, por ejemplo, a un grupo de casa, o porque vuelve a levantar las manos, o porque, anda, le he escuchado hablar bien de los pastores. Podemos cometer un grave error pensar que alguno de estos detalles que a veces pueden asomar, pues nos dan la seguridad de que ha habido una restauración completa. Pero mi conclusión, basado en el estudio, es mucho más profunda. Los resultados del estudio cualitativo realizado permitieron comprender que la reintegración en la fe no solo es un retorno a la práctica religiosa, no solamente es un retorno a cierta praxis o a cierta práctica religiosa, sino que se ponía en valor como un proceso profundo e íntimo de reconstrucción espiritual
interior. A veces hay personas que sí, tal vez porque es lo que han conocido, puede que no se desconecten completamente de algún tipo de práctica, pero el hecho que sigan practicando eso no significa que ha habido una restauración interior. Tal vez pueden seguir adelante, pero todavía siguen profundamente heridos. Por lo tanto, subrayemos que no podemos confundir reintegración eclesial con restauración espiritual. Repito, no podemos confundir reintegración eclesial o dentro de una práctica o dentro de una praxis religiosa con restauración espiritual interna y profunda. Una persona puede estar sentada cada domingo en una iglesia y seguir sintiendo miedo de Dios, temiendo, incluso puede estar, sigue sentada en la iglesia, pero temiendo decir no a algo o no a alguien, sintiéndose culpable por discrepar o dependiendo o sigue dependiendo emocionalmente de un líder. Tal vez se cortó las riendas con aquel líder abusador, pero sigue dependiendo emocionalmente, espiritualmente de un líder. Por lo tanto, aunque siga y aunque la veamos ahí, no ha habido restauración, no ha llegado a esa libertad, y vuelvo a insistir, de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios que gozan de una libertad y de una de no solamente libertad en el sentido exterior, sino también interior, que nos habla de una madurez, de un saber lo que es, lo que somos en Cristo, una profunda identidad en Él. Porque uno de los claros conocimientos aportados por el estudio es que la reintegración no depende solo de sanar del abuso, sino la cuestión es no solamente sanar, sino de reconstruir la confianza espiritual. Puede que alguna herida ya no sangre como antes, puede que alguna de esas heridas ya no duela como antes, pero eso no significa que la persona ha sido restaurada, ha crecido y ha madurado en su confianza espiritual. Por lo que permitirme que este sea el gran eje teológico pastoral de esta sesión, buscar justamente esa restauración completa, porque hay ciertos elementos que vamos a destacar que facilitan que estas personas puedan realmente desarrollar esta restauración completa. El primer puente es un liderazgo sano. El principal resultado del proyecto de investigación final que realizamos o que realicé apunta a que el liderazgo pastoral aparece como el factor más influyente de la reintegración. El liderazgo pastoral, aunque pareciera obvio, puede que sí, por eso es obvio, no deja de ser impresionante, ya que la persona que fue herida por una autoridad espiritual, paradójicamente, en los 6 casos que yo pude, a través de los 6 entrevistados, o los 6 casos que pude estudiar, el encuentro con otra forma de liderazgo, contribuyó a la restauración personal, a la restauración de la confianza y a facilitar el proceso de restauración. Fue ese encuentro con otra forma de expresión de lo que debe ser el liderazgo espiritual, lo que fue un elemento tremendamente facilitador. Los entrevistados se encontraron otro tipo, anda, mira, hay otro tipo de líderes más humanos, sensibles, prudentes, no controladores y capaces de escuchar sin juicio. Uno de los entrevistados decía, pude confiar otra vez. Y aquí debemos afirmar algo. El liderazgo fue un instrumento para herir. El liderazgo, el ejercicio de ese liderazgo, ya hablábamos desde la primera sesión que hablábamos de ese ejercicio de la autoridad, cómo esa persona desarrolló la autoridad. Entonces, fueron a través de cómo lo ejercitaron un instrumento para herir, pero la herida no se sanó eliminando todo liderazgo. Como el liderazgo es malo, como un hombre me ha fallado, nunca más voy a tener relación con un hombre o nunca más tendré relación con un líder. Entonces, que desaparezcan todos los hombres o que desaparezca todo el liderazgo. La herida no se sana para eliminando el liderazgo. A veces Dios, por no decir siempre, utiliza un liderazgo sano
para mostrar cómo debía haber sido ejercida, por ejemplo, esa autoridad, o cómo, o el ejercicio de esta, de la autoridad, desde el principio. Entonces se establece un contraste. Veíamos cómo la autoridad marcábamos la diferencia entre una autoridad delegada o una autoridad impuesta. Nadie puede imponer autoridad en la iglesia. Yo no puedo. En el trabajo sí, el jefe dice, oye, yo soy el jefe, soy el que pago, si te gusta bien y si no, ahí está la puerta. Y te tienes que callar y hacer lo que el jefe diga. Te impone su autoridad. Pero en la iglesia no podemos imponer autoridad, sino que las personas cuando ven el testimonio de nuestras vidas, cuando reconocen que hay una coherencia entre lo que hablamos y lo que vivimos, son las personas que ellos nos delegan autoridad sobre sus vidas. Tú no me la impones, yo te la delego, porque reconozco en ti ese buen ejercicio de la autoridad. Entonces, cuando descubren cómo otros están haciendo, están desarrollando en su liderazgo, por ejemplo, la autoridad o el ejercicio de la misma, pues oye, se establece ese contraste tremendamente restaurador. El liderazgo sano actúa como un puente para que quienes han sido heridos vuelvan a creer en Dios sin miedo. Pero aquí debemos poner en valor una advertencia pastoral, ya que el líder restaurador nunca dice o no debe decir confía en mí. Confía en mí. La confianza no se exige, ni siquiera se pide. Se pide al herido, se merece con el tiempo. Entonces no es decir, ahora mira, aquel te falló, confía en mí. No, no es porque la clave no es confiar en ti. A lo mejor lo que quiero con el tiempo es confiar en el hacer de Dios en tu vida. Que yo, no eres tú por ser tú. No es, ahora no, aquel te falló, yo soy maravilloso, yo sí que soy bueno. No es atraer hacia nosotros, sino de alguna manera cuando hablamos de ese ejercicio ministerial, esa autoridad espiritual que debe reflejar a Dios al final con el tiempo, lo que estamos manifestando no es a nosotros, sino a Cristo a través de nosotros. Por eso de ahí la importancia de que no podemos simplemente, no porque no es poner la confianza en otra persona diferente. Maldito el hombre que confía en el hombre, no simplemente, pero aquel que ve que puede confiar en aquel que incluso sus errores, incluso en sus errores, pues vemos algo de parte de Dios. Que justamente me estoy acordando ahora, hace una persona, hablando una vez hace tiempo con una persona, porque a veces dice, bueno, ¿por qué se ha quedado usted en la iglesia? No, porque me gustaron las canciones, no, porque me gusta mucho cómo predica el pastor o porque tal, ¿no? Y una vez hablando con una persona me dijo, ¿por qué se quedó en esta iglesia? Y dice, la primera vez que yo visité tu iglesia, me dijo, bueno, en ese domingo yo iba, como dice la canción de Marcos Vidal, no sé si habéis escuchado la canción que iba discutiendo con su mujer. Y yo iba discutiendo con mi mujer. Pero claro, vas en el coche, vas a la iglesia, luego llegas a la iglesia, te pones en plan, ah, ¿qué tal, pastor? No sé qué, tal, tal. Y tú sabes que luego tienes que predicar. Y yo estábamos en alabanza y yo ahí en esa tensión y sabía que había estaba y subí arriba y no pude. Y en ese momento Dios me guió, pero lo hice yo. A veces, entonces, pues compartí, oye, hermano, no sé qué, le pedí perdón a mi esposa delante de todos y en ese momento yo no podía empezar a predicar si tal, ¿no? Y me dijo, oye, y claro, fue testigo de eso. Oye, pues a veces así, la gente también ha sido testigo no solamente de nuestras luces, sino cómo hemos enfrentado incluso nuestros fracasos, cómo hemos enfrentado a veces nuestras sombras. No somos tan maravillosos. Y entonces la gente pues en el tiempo y la distancia va viendo esa manifestación de esa vida de Dios en nosotros, no simplemente atraemos la gente hacia nosotros, sino cómo vivimos o cómo al final ponemos en valor la vida de Cristo en nosotros. Eso es un proceso. Pues igual ese proceso de confianza que la gente va viendo un contraste de cómo hacer un buen ejercicio de liderazgo espiritual. También hablando de la iglesia, el tercer aspecto es que la iglesia debe convertirse en un lugar seguro. La iglesia debe convertirse en un lugar seguro. El segundo gran hallazgo del estudio es que la comunidad cristiana puede ser un lugar de herida o un lugar de sanidad. Porque la iglesia, cuando actúa como cuerpo de Cristo, puede reparar lo que otra comunidad, vamos a llamar otra comunidad, no me atrevo a decir otra iglesia, porque a veces hemos mal empleado y yo no creo que Cristo dijera,
mi iglesia, ¿no? Pero bueno, a veces todo pareciera que todo vale, pero no todo vale. No todo vale, hay un contraste entre liderazgo, hay un contraste entre iglesia y iglesia, y entonces sí, no podríamos ni definirla como iglesia. Pero bueno. Otra comunidad añora. Entonces, ¿cómo una iglesia como cuerpo de Cristo puede reparar? Y es algo maravilloso. Y esto es algo que tanto la gente necesita. Mucha gente herida tal vez no pierde su fe en Dios. Algunos sí, pero tal vez no pierde su fe en Dios. Tal vez la pierde en el liderazgo. Pero algo que no quiere perder y que echa mucho de menos es la comunión con otros creyentes, y cuesta esto, pero cuando ha habido una comunidad entera que a veces hiere, pues bueno, podemos decir que no encontraron iglesias perfectas, pero empezaron a encontrar iglesias que marcaban la diferencia, donde había afecto, un afecto no invasivo, donde había una acogida sin juicio ni control, donde había compañerismo sanador, donde había libertad sin legalismo, donde había seguridad emocional. Esto es algo que realmente fuimos creados para la comunidad, para estar en comunión con otros. Em, es interesante cuando Timoteo, cuando Pablo dice en los postreros tiempos, una de las cosas que me llama mucho atención es que ahí se habla de cosas, que habrá gente amadora de sí mismo, calumniadores, y bueno, tú dices, madre mía, intemperantes, no sé qué, hay una serie de, dices, madre mía, ¿cómo va a ser la gente de aquellos últimos tiempos? Pero me llama la atención que dice sin afecto natural, sin afecto natural. Y es que lo natural es que hemos sido creados para las relaciones. Lo natural es que hemos sido creados para el afecto, unos para con otros. La gente necesita estar con otros. Y yo creo sinceramente, y más hoy en día que la gente vive aislada, metida en su móvil, yo qué sé, la gente de pronto va a tener hambre, a lo mejor no se van a convertir porque le hemos hablado y machacado con las cuatro leyes espirituales, o porque les hemos convencido del infierno, o que son del pecado y de las consecuencias del pecado. A lo mejor la gente se va a convertir porque tiene hambre de un abrazo, hambre de afecto. Porque lo natural es que hemos sido formados, pero dice, sin afecto natural, es como que se va muriendo y la gente se va debilitando interiormente, que a veces incluso lo ves con esto de las redes sociales, que los jóvenes hoy día prefieren estar al lado y prefieren, oye, estamos a 5 metros, pero te mando un WhatsApp. Chico, parece que me expreso mejor si te tengo a 5 metros, pero prefiero mandarte un WhatsApp. Y tal, y no vamos a ir. Pero yo creo que en tiempos, por eso Jesús hablaba del amor, porque verán el amor que tenéis unos para con otros. La gente de pronto va a descubrir, oye, ¿cómo se aman? ¿Cómo se abrazan? Y por eso la iglesia debe esforzarse, porque a veces lo hemos dejado. Yo una vez le decía a la iglesia, bueno, había un eslogan antiguo, una publicidad que decía, oye, ¿tú cueces o enriqueces? ¿Por qué? Porque se veía una mujer cociendo pasta, pero decía, pero una cosa es cocer pasta y otra cosa es enriquecerla. Le echo una pastilla de avecrem o una pastilla de caldo oye, eso enriquece, comiendo, wow, no solamente vayas a cocer pasta, sino enriquécela. Entonces yo, pensando en eso, oye, tú, porque dice la Biblia, no dejéis de qué, de congregaros. Pero oye, ¿tú te congregas o simplemente vienes al culto? Porque hay gente que no se congrega, simplemente viene al culto. Y no, eso no es congregarse. Congregarse es relación unos con otros, es compañerismo. Congregarse es algo más que simplemente, pero hoy la gente cumple, va al culto. No, 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 eso no es congregarse. Congregarse es complicidad, es compañerismo, es hablar con otros, es relaciones, y eso es un tesoro. Y si la iglesia pierde eso, pierde la posibilidad de establecer un afecto natural, que la gente vea, oye, cómo se aman, oye, cómo se abrazan, y qué hambre tengo de un abrazo. Hoy la gente, como no la abrazan, se van a abrazar árboles. ¿No has visto que esa gente que se abraza? Oye, qué emoción, siento algo abrazando un árbol. Chico, deja de abrazar un árbol, vente a la iglesia, a una iglesia sana. Bueno, una comunidad segura no es una comunidad sin autoridad en límites, pero piensa en esto. Oye, ¿tú te congregas o eres simplemente uno de los que van al culto? Que es muy diferente, que no es lo mismo. Entonces, es una comunidad donde nadie necesita tener miedo para pertenecer. Preguntémonos,
¿Puede, puede alguien decir no en nuestra iglesia y seguir sintiéndose amado? ¿Puede alguien cuestionar una decisión sin convertirse en sospechoso? ¿Puede alguien contar una mala experiencia pastoral sin que nadie muestre pues, una primera reacción o alguien enseguida reaccione para defender la institución? A veces nos volvemos muy corporativistas. Oye, no, igual que los médicos. A veces a un médico no le gusta que hable no, mal de otro médico. Y oye, a mí no me importa si hablan mal de un pastor, ¿eh? Porque bueno, aquí los hay, pero bueno. Y a veces queremos defender, no pongamos tan corporativistas, que no todo es trigo, que hay mucha cizaña entre medias. Ahora, ¿puede sentarse 6 meses sin querer servir y seguir siendo valorado? A lo mejor ahí me hablaba uno de los entrevistados cómo hubo una presión y luego incluso un rechazo porque él entendió, había estado, pero pasó algo y no quiso involucrarse y porque no quiso involucrarse y luego fue peor la herida de la comunidad porque no quería. Había una presión para ser, ya no era valorado porque, wow. ¿Qué es dónde está mi valor? Mi valor intrínseco dentro de esta comunidad de fe. ¿Qué es lo que me da valor? Pues a veces es lo que hago, entonces lucho continuamente para demostrar lo que hago y lo que valgo. Entonces, bueno, pensar en eso y la comunidad cuando es sana es tremendamente terapéutica. Otro elemento fundamental es la teología. Hay que sanar la teología que fue utilizada para herir. Y hay que sanar la teología. Hay que recuperar una praxis correcta, una predicación correcta, cuando todos sabemos cómo ha sido distorsionada la palabra, se la utiliza para cualquier tipo de excusa, para cualquier tipo de argumentación sin ninguna, antes hablábamos de una exégesis, de una hermenéutica sin una exégesis seria, sin herramientas serias hermenéuticas y todo sacado de contextos, a veces simplemente para establecer o dar argumentaciones a nuestras propias elucubraciones o formas a veces de controlar, porque controlamos a veces con lo que hablamos. Y claro, el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Hasta que la gente empieza a despertar, Dios empieza a abrir los ojos, dijeron, empieza la gente a decir, eso no me lo trago, eso no te lo compro y no me como cualquier cosa. Hay que sanar la teología que fue utilizada para herir. Creo que este es uno de los hallazgos más originales del estudio y lo definí como sanidad teológica, como reconstrucción interna. Los entrevistados tuvieron que desaprender, sí es cierto, tuvieron que desaprender, habían aprendido, así me lo enseñaron, así lo creía, a pie juntillas, y esto era, bueno, era Dios para mí, era la ley de Dios, pero cuántos, wow, cómo tuvieron que desaprender, desconectar circuitos y conectarlos bien, porque todo era una manipulación y todo era muchas veces una mala interpretación. Sí, sí, esto es vital. Desaprender teologías que anclaban el miedo al castigo divino, doctrinas que justificaban el autoritarismo y o enseñanzas que confundían obediencia con sumisión ciega. Sumisión ciega. Y todo esto utilizando la palabra de Dios. Ah, madre mía, el día que el verbo se manifieste, cómo va a poner las cosas en orden. Uno de las entrevistadas decía, la palabra me liberó del miedo. Otra decía, Dios no fue quien me hizo daño. Entonces, claro, porque si esta es la palabra de Dios, es Dios el que ha hablado. Entonces yo he creído que era la palabra de Dios, pero luego descubro que nunca fue la palabra de Dios, sino una mala interpretación, una interpretación adulterada, una fornicación del texto, simplemente por intereses propios. Pero cuando la gente lo descubre, pero a veces la gente no sabe separar, pero hasta que la gente va aprendiendo, como abriéndose a algo nuevo, y entonces descubrir, como decía esta persona, Dios no fue quien me hizo daño. Porque cuando al abusar se utilizó la Biblia para herir, a veces no podemos simplemente decirle a la persona, lee más Biblia. Tenemos que ayudarle, porque necesita desaprender y aprender de nuevo. Tenemos que ayudarle a reencontrarse con la palabra,
ayudarle a interpretar correctamente. No simplemente, oye, ahora te creía lo que aquel te decía, ahora te tienes que creer lo que yo te digo. No, 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 sino que tú tienes que descubrir a través de la palabra. No simplemente no te comas porque lo que alguien dice, simplemente tú descúbrelo, que las convicciones profundas que tengas en Dios a través de la palabra es porque tú mismo has sido convencido en tu estudio personal y en tu praxis de lectura y de estudio bíblico. Entonces, ayudarles a reencontrarse con la palabra sin la voz del abusador, interpretándola en su conciencia, alejándole, ¿verdad? Esa persona, aléjate de esa voz porque a veces sigue ahí y tampoco ahora vamos a suplantar o vamos a anular esa voz poniendo otra nueva, no, sino más bien escuchando la voz del Espíritu. Entonces, alejándola de esa voz del abusador que se le interpretaba, que esas voces que venían a su conciencia, confiando en el acompañamiento y buen hacer del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que guiará, el que nos guía. Y qué importante descubrir cómo el Espíritu Santo nos guía para interpretar la palabra de Dios. Por tanto, no se trata de quitar escritura. Como no, como esto está mal interpretado, la quito. No, no, no lo contrario. Simplemente hay que aprender a interpretarla bien y que la palabra se interprete a sí misma y la palabra de Dios siempre se complementa y es perfecta sin duda. Mi conclusión fue que la palabra de Dios enseñada con fidelidad y sin manipulación actúa como un bálsamo y medicina ante el abuso o ante el abusado con una imagen de Dios dañada. Cuando este abusado tiene una imagen, la imagen, como decíamos la semana pasada, es una imagen distorsionada, dañada, ¿verdad? Y la palabra guía a escribir o a reescribir o a repintar la imagen de Dios en el corazón. Qué hermoso es esto. Por eso aquí es como bálsamo la palabra bien interpretada. Por eso Pablo está diciendo hablando de que procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, wow, que usa bien, ahí la palabra es trazar, que usa bien, que traza de forma adecuada la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Entonces, cuidado, procuremos presentarnos a Dios aprobados ante esta realidad. La mala teología puede esclavizar la conciencia, mas la verdad de Dios y su conocimiento, ya que la verdad no es una emoción. Yo me puedo emocionar cantando, yo me puedo emocionar en medio de un momento de adoración, pero la verdad no son emociones. La verdad es conocimiento. Lo primero que la gente, antes que la gente, y la verdad no es algo que se experimenta o se descubre al principio. Al principio podemos descubrir, anda, pues que Dios es real, uy, que Dios es todopoderoso, uy, la gracia de Dios, ay, cómo nos gusta hablar del amor de Dios, qué bonito, el amor de Dios. Pero, y a lo mejor hemos experimentado el amor, la gracia, tal, pero la verdad no es algo que se experimenta en el principio. Por eso Jesús a esos que habían creído en él, les dice, habían creído en él, a judíos que habían creído en él, le dice, oye, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente, después, cuando seguís permaneciendo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después, no antes. Después, o sea, después de haber permanecido en mí y mis palabras han permanecido en vosotros, conoceréis. Ahí la palabra hermosa, estudia la palabra ginosco en el griego. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad, el ginosco, es un conocimiento que se abre a través de un proceso y es algo que cuando este conocimiento llega, es algo, hay cosas en la vida que yo he aprendido pero que ya me he olvidado. Ya me he olvidado. Pero hay cosas en la vida que jamás, o hay cosas que jamás voy a olvidar. Eso es ginosco. Se hacen convicciones. Entonces, guiar a la gente a un conocimiento liberador. Y la verdad es tremendamente liberadora. Trae libertad y vuelve
a ordenar, a alinear dicha conciencia al Eterno. Ese conocimiento trae libertad y vuelve a ordenar y alinear dicho conciencia con el Eterno, con el Dios eterno. Restaurar es devolver a la persona su capacidad de discernir. Aquí entramos en una parte muy, muy, muy interesante que en el estudio descubrí y que justamente, lo confieso, yo no conocía ese concepto, pero profundizando y adentrando un poquito en esto, tiene un nombre, se define como agencia personal. Yo nunca la había utilizado nunca antes. Aquí creo que está el punto más fino de toda la investigación, la recuperación de la agencia personal. En los 6 participantes aparece recuperación del criterio, límites personales, autonomía espiritual, libertad interior y capacidad para decidir o capacidad de decidir. O sea, la gente recupera un sentido de gobierno de su propia vida. No es que hubo una dependencia y Pablo me encanta cuando dice en lo que dependa de vosotros, llevaros bien con todos los hombres, en lo que dependa de vosotros, en toda relación bilateral A y B, en lo que dependa de vosotros, A y B, puede ser con tu cónyuge, puede ser con un hermano carnal, puede ser con un hermano de la iglesia, puede ser con un vecino, puede ser con un compañero de trabajo, puede ser con el jefe, en lo que dependa de vosotros, llevaros bien con todos, no dice con algunos, con la iglesia, con la familia, con todos los hombres. En toda relación bilateral A y B se establece una negociación, ¿verdad? Y entonces la idea es que ambos dos cumplan con su parte. Pero cuando uno, ¿verdad? Y ocurre incluso en el matrimonio, cuando A tira de B, tira de B, tira de B, hasta que anula a B y aquí solamente ves a A y la pobre B ha desaparecido, se pegó un tiro interior, desapareció, dices, ¿aquí qué ha pasado? Entonces, pero ocurren muchas cosas. Hay gente que tira del hilo y tira del hilo y claro, dice, en lo que dependa de vosotros, si se va a romper esta relación, que no se rompa por la parte que tú sostienes. O sea, si tú tienes un compromiso, no importa qué tipo de relación sea, que no se rompa por la parte que tú sostienes. Sino que realmente si al final, porque falló la otra persona o porque realmente hubo ese sentido de, bueno, de falta de corresponsabilidad ante esa negociación, ¿no? Entonces ocurre ahí. Eso es muy interesante. Es muy interesante que incluso podríamos asociarlo al tema del divorcio y otra serie de cuestiones, a la porneia y todas esas cuestiones. Bueno, tira del hilo, pensar que pensar no duele. Entonces, la persona recuperar. Porque si algo Dios nos dio en la redención es el recuperar lo que somos. No es una anulación, es recuperar, descubrir identidad. Aquel que decía continuamente, yo soy, y en él yo puedo decir, yo soy, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? No, no. Entonces, cuando la gente recupera un sentido de identidad, de valor incluso, de valor porque amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién se ama primero? A Dios y después al prójimo. No, a ti. Yo me amo. Si yo no sé amarme, ¿cómo voy a amar al prójimo? Yo tengo que amar porque Dios me dio valor. Amar la creación que soy. Amar el propósito que Dios me ha dado. Y ponerme con esa agencia personal al frente, liderando mi propia existencia para alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Y conforme yo amo eso, voy a amar a los demás. Voy a amar a los demás y facilitar en los demás lo que estoy queriendo facilitar en mi propia vida, liderando mi propia existencia, liderando mi propio ser, liderando mi vida hacia el propósito de Dios. Pero ¿cómo hacerlo cuando he sido tan vapuleado que al final me he anulado y mi alma ha sido rota? Y la gente tiene que recuperar agencia personal, recuperación de criterio, entender límites personales, una autonomía espiritual, una libertad interior y una capacidad de decidir. Uno decía, dejé de tener miedo a decir que no. Dejé de tener miedo a decir que no. Otro decía, recuperé el control de mi vida espiritual. Increíble.
Hay gente que realmente piensan que, esto me pertenece, y establecen su criterio, gente que es anulada, incluso, os decía en el primer, creo que era la primera sesión, gente manipulada que incluso, de una manera tan increíble que incluso le preguntaban sobre cómo tenían relaciones con su esposo y cómo tenía que hacerlo y se metía y no hagas esto y decía, es que ya me tienen que controlar todo. He buscado un gurú que continuamente me echa las cartas y me dice qué tengo que hacer con mi vida. He hecho de echar las cartas, no sé, pero entiéndeme. Es como una dependencia espiritual o hay gloria a Dios por los consejeros y a veces que Dios nos da, pero uno tiene que ponerse al frente de su propia existencia, no pegarse un tiro interior. Hay gente que se ha suicidado, está viva, pero interiormente se pegó un tiro interior, dejó de existir, se anuló y no quiere y uno tiene que, vamos. Pero claro, cuando empieza Dios, empieza, pues, gloria a Dios que Dios ha dicho, yo restauraré la perniquebrada y voy a buscar la que está tan perdida. Y Dios está haciéndolo y lo hace. Entonces, como decía esta persona, recuperé el control de mi vida espiritual. Qué hermoso. A mí eso me conmueve. Es como decir, Cristo me redimió, pero no para hacerme esclavo de alguien o de algo, sino de poner en esa libertad, pero en esa libertad que tengo me hago esclavo de Él, me hago siervo, me hago doulos, ¿me entiendes? Porque quiero servirle, pero es mi libertad. El abusador crea dependencia, pero el pastor sano forma discípulos. El abusador necesita que le consulten todo. El pastor sano enseña a discernir. El abusador se convierte en imprescindible. El pastor sano apunta a Cristo. Ay, si esta persona me falta, me muero. Pues ten cuidado porque te puede faltar. No, a veces decimos, no, sí, a veces dependemos de alguien o dependemos de algo y, ay, si me muero. Y como dijo Job, lo que temí me sobrevino. Bueno, entonces nunca podemos pensar depender de alguien o de... Qué bueno que en esas interrelaciones unos con otros nos fortalecemos, pero al final en esa vida interior, no sé, yo tengo mi esposa, pero al final hay una hermosa relación y ahora juntos, pues llevando esta crisis que estamos, una enfermedad que estamos llevando, pero al final... hay un sentido de interior. Cuidado, eso no habla de independencia, que no, 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 al contrario. En todo momento tú velas porque estás al frente. No, Señor, déjame que primero entierre. No, déjame. No, el que no niega de todo. Y no es decir que tenemos que olvidarnos de los padres, olvidarnos de los hijos. No, lo que no podemos es amar a nadie por encima de Dios. Y no podemos depender de nadie por encima de Dios. Al final, como dice aquí, el abusador se convierte en imprescindible. El pastor sano ayuda, apunta y hace que la gente dependa de Cristo y no de él. Una señal inequívoca de restauración. Esto es muy claro, muy claro. Una señal, porque ya decíamos al principio, la gente puede seguir en la iglesia, no hay restauración simplemente porque vemos que volvió a congregarse o volvió a un grupito de casa, o no, a lo mejor simplemente la gente por inercia o porque le faltó algo, pero todavía sigue interiormente destrozada o con falta de agencia personal o falta de madurez y bueno, al final se convierten en personas de... Yo he visto casos, ¿no? Por ejemplo, mi propio, ya partieron, pero mi suegro y mi suegra, ¿no? Como una mujer, siempre él abusando, alcohólico, pero al final hablan del síndrome de Estocolmo, ¿no? Como a veces que te rapta, que te anula la libertad y al final se produce una relación emocional hacia esa persona que realmente está siendo alguien que te anula, que te está haciendo la vida imposible. Sin embargo, y no sé, a veces la gente puede que esté ahí, pero no está realmente disfrutando de esta agencia personal, esta libertad interior, este saber que se pone al frente de su propio existir para la gloria de Dios. Bueno, no quiero decir más de esto, que tal vez me estoy reiterando un poquito. La señal inequívoca de restauración es que la persona vuelve a decir sí
libremente, porque ha aprendido también que puede decir no sin miedo. Ha aprendido a decir sí libremente porque también ha aprendido a decir no sin miedo, porque la agencia personal es la capacidad de una persona para tomar decisiones, poner límites y actuar con libertad y responsabilidad sobre su propia vida, sobre su propia vida. Por lo tanto, recuperar la agencia personal es volver a pensar, discernir, decidir y decir no sin miedo ni culpa. Y lo primero que quitar es a los pastores ese sentido pareciera de dependencia o de pertenencia. Parece que la gente nos pertenece o no, 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 no. Es sembrar una madurez y un discipulado que hay una pertenencia únicamente de Cristo, dependencia de Él y de su vida y abundando en Él continuamente porque de Él, en Él y solo en Él hay vida y vida en abundancia. Pero los demás somos absolutamente prescindibles. Prescindibles. Gloria a Dios que Dios nos usa, gloria a Dios que Dios pone los ministerios para edificar a los santos, a fin de que alcancen, al fin de que descubran que no son un accidente de la vida, que nacieron, a mí me gusta decir, yo fui parido para la gloria de Dios. Entonces que la gente fue parida para la gloria de Dios, que no eres el resultado de una noche de verano de tus padres, que no eres una circunstancia de la vida, que has nacido con propósito, que nuestro envión estaba ahí, que Dios está poniendo una palabra y entonces aprender a descubrir y a vivir esa realidad maravillosa, guiar a los santos. Hacer edificar a los santos para que descubran su propósito, para que se pongan al frente de su existir y glorifiquen a Dios con todo lo que Dios tiene para con ellos, pisando esas buenas obras para que Dios preparó para ellos, para ellos. Bueno, otro elemento importante es no tengamos prisa. Un aporte del estudio que podríamos calificar de innovador es que el tiempo no es un factor pasivo, sino un agente pastoral muy activo. La prisa por restaurar suele dañar, pero la paciencia, en cambio, reconstruye. No hay prisa, no, a lo mejor, igual que a veces decimos, ya, repita conmigo, y decimos, ya es salvo que va al cielo. Qué tontería, a veces tenemos que volver yo sé que no es el tema de esta clase, volver a repasar eso de la oración de fe, que para nada es bíblico. Igual, a veces pensamos, mira, pues perdónale y ya, mira, tú dices, te perdono y yo oro por ti y ya está perdonado, chico, ya está perdonado, ya está, ala, ya está restaurado. No, no tengamos prisa, no es una abracadabra, no es un sortilegio que hacemos y que ya, no, requiere tiempo a veces, requiere tiempo y paciencia. La prisa por restaurar suele dañar, pero la paciencia, en cambio, reconstruye. Y esto es tremendamente pastoral, esa paciencia. Ese Dios diciendo, yo voy a salir al encuentro de la que está descarriada y sin prisa, va, pero es un paso a paso. Y Dios nos va trayendo al redil. Tenemos prisa porque perdone, a veces que vuelva a congregarse, a veces tenemos prisa para que sirva, tenemos prisa para que vuelva a confiar y prisa para que deje de hablar del pasado. Y no sin paciencia. ¿Por qué tenemos prisa con esto? ¿Por qué? A veces simplemente porque su dolor nos incomoda o porque pensamos que porque sigue a veces en esa poquito ahí, sentimos incómodo. Y entonces queremos cerrar el proceso antes de que la persona haya sanado. Tiene su proceso. No hay cosas rápidas y a veces todo tiene su tiempo. Aunque yo sé que vivimos en la era del microondas, pero a todos nos gusta la cocina cuando se hecha con tiempo. ¿Eh? Con tiempo, ¿verdad? Las cositas cortaditas y no sé qué. Bueno, hoy en día se compran cuatro congelados y no sé qué. Yo mañana mismo creo que voy a hacer una paella que he comprado esta mañana, un sobre de congelado que me viene ya las gambas, el trocito de pescadito y tal. Hombre, yo sé que no es lo mismo cuando he cogido el calamar, lo he troceado yo, he cogido unos gambones o yo qué sé. Pero bueno, salimos del paso cuando es para otro, pero para mí o para mi esposa, pues mañana hay arroz con un sobre de congelado. Pero a veces igual queremos hacer todas las cosas tan... Eso no significa que esté mala, no, no está mala, ¿eh? Si alguien no se quiere apuntar, pues mira, vente, coge el avión esta noche. Em, pero las cosas con tiempo saben mejor.
cosas requieren su tiempo si queremos hacerlas bien. Queremos cerrar el proceso antes de que la persona haya sanado. Por lo tanto, quedémonos con esta frase para la praxis pastoral nuestra. No utilicemos el perdón para acelerar procesos que necesitan simplemente ser acompañados. Acompañados, estar ahí, mostrar una vida, es algo diferente, mostrar igual que ha sido una vivencia continua, un día sobre otro, la gota que va cayendo sobre otra gota y gota, que ha ido dañando el corazón, esas personas que han sido expuestas, igual a veces también, aunque ya hay una luz, hay un vislumbre y se está viendo un camino abierto, todavía el camino hay que recorrerlo un poquito y ahí el Señor nos está diciendo, bueno, venga. Yo soy el camino, vamos a recorrer esto. Porque perdonar no significa recuperar inmediatamente la confianza. La confianza necesita verdad, necesita frutos, por lo tanto necesita tiempo. Nadie le dice al árbol, venga, da el fruto, no, vas a tener que esperar poco a poco y tendrá su tiempo y su tiempo da frutos. Entonces la confianza se va recuperando con una verdad, algo genuino, real, que refleja a nuestro Dios y también va a dar frutos en su tiempo. La prisa pregunta, ¿cuándo vas a estar bien? El amor pregunta, ¿cómo puedo caminar contigo? La prisa pregunta, ¿cuándo? ¿O cómo? A veces, ¿qué puedo hacer ya? Porque me dice, ¿qué puedo hacer? Y lo hago ya. Bueno, o el amor pregunta, ¿cómo puedo simplemente en este proceso caminar contigo? Entonces, algo que también es muy importante, hemos hablado acerca digamos, de un liderazgo sano, de una comunidad que se convierte en un entorno seguro y restaurador, muy importante. Hemos hablado de una teología sana, hay que sanar y esa teología y a veces la gente necesita reaprender o desaprender para aprender correctamente. Hemos hablado también de restaurar a la persona en su agencia personal, en ese desarrollo interior, que se pongan al frente de su existencia, de su vida. Y eso es algo bonito y hermoso. Y también hemos hablado de no tener prisa. Ahora, lo que sí quisiera destacar es que no basta un solo factor. No basta con un líder sano, no basta con una comunidad segura, no basta con una buena teología. La sanidad surge en la correcta y sana interacción de todos estos elementos. Es cierto que, por ejemplo, los entrevistados a veces fueron un mosaico cercano de experimentar diferentes cosas a través de diferentes momentos, pero lo suyo es que hay una correcta interacción de todos estos elementos para establecer un equilibrio, ¿no? Es como no podemos simplemente poner una pata a la silla, necesita ir trabajando las cuatro patas para que sea algo sólido y seguro. La sanidad surge en la correcta y sana interacción de todos estos elementos, por lo que cuando hablamos de liderazgo, de comunidad, de enseñanza o de acompañamiento, no es la presentación, no hemos presentado factores, mira, pon en marcha esto o pon en marcha esto otro. No, tiene que ser un equilibrio de todos. No es la presentación de factores como si trabajaran, digamos, de forma individual, o como si fuera también un método, o paso número uno, esto, paso número dos, a lo mejor, bueno, pero no podemos llegar hasta el paso número cinco hasta que no hayamos pasado por el cuatro. Pues no, a lo mejor poco a poco en el paso número uno que estamos descubriendo en un liderazgo sano, de pronto me está ayudando a la agencia personal y me está diciendo, oye, tú puedes hacerlo. Yo, sí, venga, hazlo, que yo te ayudo, que yo estoy aquí. Y vamos combinando diferentes elementos y al mismo tiempo, oye, ¿por qué no? Esto que él es la palabra, ¿qué entiendes en esto? ¿Qué estás aquí? No sé. Entonces, todo eso va amalgamando, todo eso se va juntando y entre todo ello se estará formando eso, solidificando algo fuerte y estable. No es la presentación de factores aislados o hablando de un método o de simplemente elementos aislados, porque la restauración no es lineal. Los factores interactúan. Cuando dice lineal significa punto número uno, pasamos al dos, ahora hagamos el tres, no puedo pasar al cinco sin haber hecho. No es algo lineal, sino que es como un ambiente, donde poco a poco, con detalles,
todo ello está ahí y presente. Liderazgo sano, más comunidad segura, más palabra sana, palabra que sana y sana, más acompañamiento respetuoso, más libertad recuperada, más tiempo, el tiempo que se vaya necesitando. Y en el centro de todo ello, digamos, como una columna vertebral que va vertebrando, valga la redundancia, o algo que permite que todo esto, como los diferentes planetas, estén gravitando alrededor de qué? De la reconstrucción de la confianza espiritual. La reconstrucción de la confianza espiritual. Pues concluyendo, volvamos a recordar y terminemos con esto una vez más, Ezequiel 34, que empezábamos a mencionarlo la semana pasada. Yo buscaré la perdida y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Estamos en tiempos, tal vez porque el juicio comienza por la casa, porque nos acercamos a tiempos difíciles, porque el Espíritu de Dios se está moviendo, pero te digo algo, la conciencia de muchos está despertando. Entonces, como diciendo, no, no puede ser. Y te digo algo, reacciona, ponte al frente de tu propia existencia. Compromiso, al final, el compromiso que tenemos que tener todos es con Dios. A veces yo decía a alguien, una vez hablando, incluso me acuerdo, fue una conferencia europea, dice, ¿a quién le voy a ser fiel? Por ejemplo, nosotros nos movemos dentro de la denominación cuadrangular. ¿A quién le voy a ser fiel? ¿A la cuadrangular? Pues si a la cuadrangular se le va la cabeza, pues adiós cuadrangular, yo no tengo problema. Pero ¿a dónde están mis fidelidades? ¿A quién le voy a ser fiel? A Dios, a Dios. Y si, lo siento, amado, llevamos tantos años juntos, pero si se te va la cabeza, entonces hay tiempos difíciles, pero uno donde tiene, y vuelvo a ese punto de la agencia personal, es cada uno en esa relación bilateral, porque al fin y al cabo, la salvación no es colectiva. Yo no me voy a presentar contigo, ni siquiera con mi esposa. Yo me presentaré solo. Porque ¿de qué va todo este cuento? Pues de Dios y de mí y de Dios. Un día yo me voy a presentar delante de Él. Y la fe no se vive de forma colectiva. Entonces llega un momento y decir, cuidado, que aunque muchas cosas, muchas vendas en los ojos o muchas marañas o redes quieren enredarnos, a veces uno tiene que decir, no. Sé quién soy, sé en quién he creído, sé a quién le pertenezco y sé a quién voy a serle fiel hasta la muerte. Y eso es algo que debe levantar nuestro interior y en tiempos que están por delante, porque todo va a ser puesto a prueba. Y tenemos que afirmarnos, y Dios mismo por su Espíritu está haciendo eso. Yo voy a buscar y voy a vendar y voy a fortalecer la débil. Este seminario, Stop Abuso Espiritual, no ha pretendido ser un grito contra los malos líderes, que los hay. Y aunque, como digo aquí, aunque no hemos dejado de ser claros para con esto, y si he tenido que mencionar algo, pues creo que habéis visto que no me he mordido la lengua, pero no ha sido el punto. No ha sido el eje, el principal enfoque. El enfoque no era hablar simplemente de malos líderes o del abuso espiritual. Stop Abuso Espiritual ha querido ser un llamado a convertir nuestras iglesias. Cuando nuestras iglesias somos nosotros que formamos la iglesia, a convertir cada creyente, a convertir las comunidades de fe, las comunidades de creyentes, a convertir las iglesias en lugares donde las ovejas heridas puedan volver a descubrir el corazón del buen pastor. En lugares donde puedan volver a descubrir el corazón del buen pastor, aquel que dijo, una vez más, yo buscaré, yo vendaré, yo fortaleceré. Y que nosotros podamos decir de ahí el llamado de este seminario, que podamos decir tú y yo contigo. Si el Señor dice, yo voy a hacer esto, pues yo tengo otra cosa que hacer. No, no, que tú vas a hacer eso y yo contigo. Y estar con el Señor y siendo colaboradores, entrar en esa sinergia con el cielo, ese sentido de colaboración, de sunergo, siendo colaborador del cielo en la tierra, en este sentido, y poder ser parte de toda esta sanidad y restauración. Por eso he querido poner al final aquí una frase: ¿te quieres unir a este propósito? Confío que sí.
que tras escuchar eso, y aunque el seminario, insisto, no ha pretendido hablar simplemente de abusadores o de las cosas como abusan, que está ahí, sino buscar restauración y buscar sobre todo poner en balanza y en fuerte peso la acción de Dios y ser parte de esa acción de Dios, de esa buena acción de Dios en la tierra. Así que quiero volver a leer esto. Esto, abuso espiritual ha querido ser un llamado a convertir nuestras iglesias en lugares donde las ovejas heridas puedan volver a descubrir a través de esa comunidad de fe, de esos líderes, de esos creyentes, el corazón del buen pastor. Pues hasta aquí y terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Fernando. Excelentes 4 sesiones. Realmente hemos terminado este tema. Y yo solamente quiero resumir algo que usted mencionó en la primera o segunda sesión y tenía que ver con el temor de Dios. Yo creo que la base de todo esto y el fundamento es el temor de Dios. Porque si nosotros aprendemos a temer al Señor, a reconocerlo en todos nuestros caminos, a rendir cuentas, a vivir en la luz, sencillamente todo este problema del abuso espiritual se va a eliminar. Y el problema del abuso espiritual, definitivamente la raíz es la falta de temor de Dios. Entonces, no, muchísimas gracias. Y ahora les quiero presentar a nuestros panelistas, el pastor Humberto Paz, quien ha sido misionero en Latinoamérica y en África. También al pastor Arturo Andrade, quien es el actual presidente de la Iglesia Carismática Cuadrangular en Colombia, y el pastor Manuel Segura, pastor de la Iglesia de Ate en Perú. Entonces, les damos la bienvenida y queremos escuchar sus reacciones. Buenos días a todos. Pastor Fernando, este es un tema que despierta mucha inquietud y de verdad nuestra asistencia de diferentes lugares de Latinoamérica revela que hay un hambre por conocer estos principios. Y bueno, antes de meterme en el tema, pues me sorprende su disposición al chef Fernando. Hay que enriquecer el caldo, hay que hacer la paella. ¡Wow! Eso no me lo esperaba, pero qué bien que ya está en estos temas también de la Sí, sí, cocina. sí, que aunque la mañana paella es una bolsa de congelado, el caldo que voy a utilizar para el arroz será un buen Será fumé. enriquecido, será enriquecido. Exactamente, será No, enriquecido. muy bien, muchas gracias. Y claro, yo estaba viendo también estos puntos de restauración también Mm, como puntos de prevención. O sea, si mm, nosotros ayudamos a cada persona a exponerse a la palabra de Dios directamente en sus devocionales, en su vida cotidiana, sin la dependencia o la intermediación de otras voces, como tú decías, ya. sino que aprenda a exponerse, a escuchar a Dios a través de su palabra, será una prevención muy fuerte. Lo mismo la agencia personal, ¿no? Cuando, cuando tú hablabas de esa agencia personal, o sea, si enseñamos a cada persona a tener un criterio personal, a establecer límites en su vida, a tener una autonomía espiritual, una libertad interior, esa capacidad de decidir, pues cómo no será prevenido el abuso en ese creyente, en esa familia. Debemos enseñar estas cosas que pueden prevenir. Aquí muchos pastores nos visitan en nuestro chat. Hay que poner atención que sí es importante restaurar porque es una realidad, como lo dijo el pastor Fernando, pero también es muy importante prevenir este tema a través de una enseñanza sana en esto. Y me llamó la atención y con esto termino porque Pastor Humberto escribió un libro que se llama Pastores conforme al corazón de Dios y creo que tiene que ver Cierto, mucho tengo. con este tema del liderazgo sano, pero termino diciendo que claro, hay que ponerle freno a esa prisa, a ese afán, como tú mencionabas, de que la persona pues esté sirviendo, aportando, como que creemos que alguien es parte de la comunidad porque hace algo en la comunidad
Y no, a veces el amor se ve solo como acompañamiento, como valoramos que estés aquí, Dios te trajo aquí y nosotros valoramos que tú llegaste. Y pues el dar o no dar o lo que sea, eso viene es desde el criterio personal y no desde el afán del liderazgo. Bueno, esos son temas de confrontación y yo creo que prevenimos el abuso, restauramos el abuso en la misma manera. Yo aquí quiero tomar esta línea que abrió el pastor Arturo y escuché en una de las clases que tenemos en comprensión de los tiempos, el pastor Jeff Toll habla que la iglesia, y dice, y él mismo dijo y aclaró, yo soy culpable de eso. Pero él entendió, él tuvo una luz y él dijo, por un tiempo comenzamos a ser discípulos de la iglesia, no de Cristo. Entonces llega la gente y se les enseña algo básico y se les pone a trabajar para que mantengan el sistema, que se vuelve casi una tiranía de la misión personal, más no la misión del Señor. Entonces el Señor nos mandó a ser discípulos conforme al corazón de Dios, a la imagen de Dios. Entonces solo quería hacer este breve comentario citando al pastor Jeff Toll. Sí, yo la misma impresión tengo en la que habla Arturo y María Inés en cuanto a el hecho de que no es solamente restaurar el daño que se ha hecho, pero prevenir eso. Y creo, Fernando, que en estas 4 semanas, especialmente hoy, nos has dado algunos principios, digo principios, no pasos a seguir, ni 1, 2, 3, pero principios que son aplicados en diferentes circunstancias, en diferentes maneras, depende de la congregación. Claro, La, somos diferentes en donde estamos, aún en congregaciones en el mismo país, la gente es diferente a otra congregación, con diferentes problemas. Entonces, los principios se aplican conforme a la necesidad de una congregación en particular. Y por eso hablo de principios que creo que tú has delineado aquí: el liderazgo sano, una comunidad sana, la sanidad teológica. Y esto es algo que al aplicar estos principios, entonces podemos prevenir lo que otros, errores que otros han cometido. Es como el problema de Israel siempre fue repetir la misma historia, repetir la historia, repetir los errores de la historia. Y por eso Pablo en Corinto dice, esto te fue puesto como ejemplos para que no cometas tú los mismos errores. Pero como seres humanos somos duros de cabeza y a veces no aprendemos o no ponemos atención porque tenemos la mente o la mira en quiero una iglesia grande o quiero que ser reconocido o en fin, diferentes aspiraciones o metas que no provienen de Dios, pero provienen de uno mismo. Y y yo creo que el enfoque también, aparte de sanar y restaurar todo esto, es cómo, aplicando los principios bíblicos, podemos tener, no una iglesia perfecta, porque no la va a haber, de personas perfectas, pero una iglesia que refleje más la imagen de Dios, de tal manera que cuando sucede algo, la gente pueda reaccionar como esta mujer, el ejemplo que diste, cuando dice, entendí que Dios no fue el que me lastimó, fue una persona, no fue Dios. Y hacer esa diferencia. Es como cuando alguien está tocando un concierto de Beethoven y comete equivocaciones. Bueno, le achacamos las equivocaciones al pianista, no al autor del concierto. Y es precisamente lo que necesitamos aprender y enseñar, que todos vamos a cometer errores, pero no culpemos al autor de la vida, no culpemos al autor de nuestra vida, de aquel nos da la vida y nos da la fe. Es culpa de nosotros mismos.
Entonces, yo diría que hagamos a los que tenemos esa oportunidad la obra de restauración, pero veamos más allá de la obra de restauración, veamos qué clase de iglesia Dios quiere edificar. Y es con los principios, algunos principios que has proveído Ujú, en ujú. esta charla. Creo que es una manera en que tenemos que ver más allá de los errores de otros, vamos a ver lo perfecto y lo bueno de Dios que se puede hacer en una congregación, en una iglesia. Amén. Buenos días con todos. Muchas gracias, Pastor Fernando, por estas 4 semanas. Realmente me ha hecho pensar, me ha hecho meditar. Y normalmente uno puede ver para afuera, pero también tiene que ver cómo está llevando su liderazgo Ujú. espiritual, ¿no? Cómo está viviendo en casa, cómo está ejerciendo el liderazgo en la iglesia donde Dios nos haya puesto. Y es una autoevaluación con respecto a ello. Por otro lado, me surgen 2 preguntas. ¿Cómo ayudar a una persona nueva que llega a la iglesia, que probablemente ha venido producto, ha vivido abuso de autoridad y llega a la iglesia y se encuentra con, ahora con el abuso espiritual? Para ella, esta persona le puede parecer algo normal en su vida. ¿Cómo ayudar a esta persona a que pueda identificar al inicio, ya que no va a tener el tiempo como para instruirse? ¿Cómo afrontar uno como hermano esta situación? Y por otro, y por otro lado, cómo ayudar al abusador, porque también en algún momento, como lo mencionó en sesiones pasadas, ha sido llamado por Dios, él no comenzó, el corazón se desvió, comenzó a utilizar a las personas como objeto para su beneficio, Cristo ya no fue el centro, entonces cómo también poder ayudarlo, ¿no? Si de repente no se da cuenta. Y una tercera pregunta es, a veces hay abuso espiritual, eh, pero uno se da cuenta porque la persona comienza a anularse cuando está con la persona que de repente lo está abusando, y no se da cuenta. ¿Ok? Que está ejerciendo autoritarismo o está anulando a la persona, cambia. ¿Cómo? Y esto es muy... La palabra no es asolapado, la palabra es... no se nota mucho, es casi imperceptible, pero sí notas que hay ese cambio. Entonces, esas serían mis 3 preguntas. ¿Qué nos podría sugerir con respecto a ello? Dentro de esas 6 personas, ha habido casos donde uno donde claramente personas se aislaron de la iglesia y luego por unas circunstancias, un proceso de reintegración. Otros eh, no fueron tan conscientes de que habían sido abusados hasta que no descubren cómo viven otros su libertad en Cristo. Y entonces, no es decir que habían dejado de congregarse y de creer, sino que veían de un contexto y pensaban que todo el mundo era así, pero cuando descubres otra realidad, entonces, wow, esto es lo que el bagaje que yo traigo es otro muy diferente. Y entonces están descubriendo, simplemente aprendieron a soportar sus propias heridas o a llevar o a seguir adelante, digamos, la vida se puede volver muy miserable, pero el hombre se puede ya acostumbrar a todo en un momento dado y tal, pero de pronto hay, eh, mm, ves que hay otra forma de vivir esa vida. Entonces, yo creo que ayudar siempre a las personas que van manifestando y que se acercan, si tenemos oportunidad, porque claramente la gente se ha alejado o hay algo un detonante que ha ayudado para que se acerquen, facilitarlo. Yo creo que el factor tiempo ahí es muy importante y una buena dosis de empatía, de identificación, de algo que no podemos y a veces hemos olvidado, es tener misericordia. Dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo misericordia. Yo creo que no podemos dejar a un lado la misericordia. Mejor hoy todavía no tengo soluciones para ti, pero tengo misericordia. Y mañana quiero acompañarte y vamos a ver cómo estas cosas se van dando, pero tenemos que tener un corazón inclinado. Cuando detectamos esas cosas,
pues a guiar a las personas, guiar a las personas. Y bueno, va a ser un proceso y abrir oportunidades dentro no lo podemos dar todo de golpe, pero ir generando ese sentido de confianza y de crecimiento y dando tiempo, pero sin olvidarnos esa misericordia y esa gracia y esa compasión. Dice la Biblia que tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas. Esa es la compasión que él, y recordemos que ahí está ligado, digamos, al corazón, al corazón. El corazón se tiene que inclinar hacia ello, la compasión. En cuanto a qué hacer con los abusadores, uno ha experimentado alguien que ha sufrido abuso, abusa. A veces lo ves en los matrimonios, lo ves, y, y hay gente pobre, pobrecita porque no ha vivido otra cosa. A lo mejor han vivido unas iglesias legalistas, en la herencia que han tenido es lo que a veces han sufrido, y a veces un abusador, alguien abusado, abusa también. Esto, y a veces puede abusar de forma diferente. Entonces yo creo que ahí cuando alguien reconoce, cuando hay un atisbo de arrepentimiento, un atisbo de, wow, de volverse en sí, pero ¿qué estoy haciendo? Acompañar. Pero tiene que haber mínimamente ese sentido de arrepentimiento, ese sentido de decir, oye, es lo que he vivido, pero lo que he vivido no está correcto, no está conforme al corazón de Dios, y yo quiero ayudarme a ser diferente. Yo creo que la persona tiene que buscar ya igualmente compasión, porque la gente a veces no ha vivido otra cosa. Ha vivido una pobreza, a veces han sido criados muy raquíticamente a nivel de emociones o de afirmación, y a veces son como, han sido, tiene el alma, no sé, y es lo que dan. Ahora, en otros hay una clara intencionalidad de una supremacía de su propio ego y de su orgullo y de no sé qué. Y entonces, bueno, depende de lo que detectemos, pues gracia, misericordia, y si no, a salir corriendo y alejarnos lo más rápidamente posible. Porque a veces uno puede decir, pues luchemos, no merece la pena luchar. Marquemos distancia, que hay mucho, como decía el Quijote a Sancho Panza, ancha es Castilla, hay mucho campo por delante, vayámonos para otro lado y dejemos a este pobrecito, si no quiere, pues que siga ahí, ¿no? Igual le diría a personas que están en un entorno abusador, oye, chica o chico, ¿a qué esperas para salir corriendo? Sinceramente. Y buscar otro lugar, marcar una diferencia. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? No, cuando hay evidencia, cuando no es muy evidente el abuso. Por ejemplo, conozco una persona que ella, bueno, esta persona estaba sirviendo en la alabanza y prácticamente estaban utilizando su tiempo el líder a su antojo. Entonces él no se daba cuenta que era abuso hasta que decidió irse de iglesia. No fue muy evidente para él que estaban prácticamente disponiendo de su vida y Claro. él optó por abandonar la iglesia y congregarse en otro lugar, pero ya llegó herido al otro lugar, como ya lo hemos visto en su exposición. La pregunta es cómo ayudar a estas personas que no lo están notando, cómo afrontar en esa situación. Yo creo que nosotros vivamos lo que tenemos que vivir como debemos vivirlo en Dios, y que simplemente eso sea luz, luz en medio de la oscuridad. Jesucristo dijo, mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Mira, dice, porque la lámpara de la vida son los ojos. A ver, ¿qué luz hay en tus ojos? Dice, mira, mira no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. O sea, tú le llamas luz, pero Dios le llama tinieblas. Mira que no sea que la luz que hay en ti, aunque no es luz, porque no es luz, sea tiniebla. Entonces, claro, yo creo que a veces Dios da la oportunidad de decir, wow, lo estaba viendo mal, porque la lámpara de la vida son los ojos. Y claro, cuando hay luz y Dios, entonces de pronto nos da luz, y las cosas tenemos que verlas como Dios las ve. Si lo veo y me resisto, ahí, vale, está aquí. No hay arrepentimiento, tú quieres seguir, aquí hay orgullo, aquí hay vanidad, aquí hay hacer lo que te dé la gana. Pero si de pronto, wow, estoy en otro ambiente y veo y estoy descubriendo otra realidad, pues pone esa luz en tus ojos y desplaza la tiniebla que creías que era luz, pero realmente era tinieblas.
es poner un ambiente, que la gente sea expuesta a algo diferente, que seamos en todo. A veces no nos damos cuenta que estamos ayudando a personas a ser libres, a ser libres. Y alguien puso aquí una pregunta, si me permites, María Inés, alguien puso aquí una pregunta que me parece interesante. Hay una frase, alguien dijo, hay una frase que se usa para que los hermanos permanezcan en la congregación. Usted nació aquí o el Señor te llamó aquí. ¿Es esto abuso espiritual o no? Pues depende del contexto. Aquí yo creo que lo que tiene que aprender es a discernir. Si lo que está, esa frase está dentro de un contexto donde a veces es como queriendo animar porque hay una tendencia a alejarnos de la fe o dejar, oye, no, mira, Dios te puso como un sentido de afirmación, de descubrirte a ti misma dentro de una comunidad, de descubrir cómo puedes servir y cómo puedes descubrir tu propia vida sirviendo, porque como a veces decíamos, el que no vive para servir, pues no sirve para vivir, pero entonces, no sé, pero descubriendo, no sé, si está en ese contexto, bien, porque le estás ayudando a la persona. Pero si el contexto que hay detrás de esas palabras es control, es un sentido de no descubrir otras realidades, es como un sentido de frenar una. Dios nos inquieta tal vez a mudarnos o a irnos a otro lugar. No lo sé. Si es control, si es manipulación, si uno descubre, entonces sí es abuso espiritual. Le pertenecemos a Dios. A mí me gusta, creo que ya lo mencioné, apacentar la grey de Dios. Pedro dice a los ancianos, a los pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. No que te pertenece, sino que está entre vosotros. O sea, llevo más de 30 años de pastor. ¿Cuántas personas? Y de pronto personas me escriben de no sé dónde, pastor, el tiempo que estuve en su iglesia, el tiempo que. Uno no sabe. Han estado entre nosotros un X de tiempo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, el tiempo que esté entre vosotros, porque mejor mañana no está. La vida son del Señor, Dios gobierna sus vidas y le llevan. Mi responsabilidad es el tiempo que esté entre nosotros, que sean edificados, que sean apacentados con la palabra. Pero no, aquí naces y aquí te mueres. No, mi responsabilidad, el tiempo que Dios quiera que estés aquí congregándote, Dios sabe. Mañana, pues mi responsabilidad es que el tiempo que esté entre nosotros, que sea edificado. Que sea edificado conforme al propósito de Dios. Por eso edificamos a los santos y los ministerios para que ellos cumplan el llamado, para que ellos cumplan. Y a lo mejor Dios los tiene aquí, Dios los desplaza y apartarme y Dios se lleva y a Bernabé y a esa persona. Y cuántas veces los mejores Timoteos nuestros salen, son llevados a otros lugares. No los frenamos. Tuvimos el privilegio, el tiempo que estuvieron con nosotros, de hacerlos crecer. Es como querer retener a los hijos. No los retengas, bendícelos y que salgan a la vida. Amén. Y me encanta cómo resolviste la pregunta porque pues al final tampoco no es una sola expresión la que revela o refleja si hay o no hay abuso. Es una Un contexto. serie exacto, hay un contexto, hay una serie de eventos, de más cosas que van a mostrar. Una sola expresión a veces no dice mucho de todo lo que está pasando. Como también no solo una cosa va a ayudar a alguien a sanar y a generar o a volver a la confianza. Y esa sensibilidad que tienen aquellos que han sido heridos en este tema y volver a reconstruir la confianza, a veces ciertas expresiones o ciertas cosas pues pueden lastimar o herir, pero es debido a su sensibilidad. Entonces también tenemos que tener ese balance de que no es solo un aspecto o un asunto o una expresión la que genera esto. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Fernando, y a los panelistas, gracias por su participación. Ahora solo me queda decirles que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Es importante que se suscriba y que para poder tener acceso a todo el material que estamos ofreciendo. También ponerle, cada vez que vea estos videos, póngale un me gusta y compártalo también con otros. Es una forma de propagar estas enseñanzas a través de toda la tierra. Entonces les animamos a que hagan esto y también que nos visiten en nuestra página web. Ahí puede hacer sus donaciones y la verdad es otra forma de apoyarnos
con la misión que tenemos de llevar todos estos recursos hasta lo último de la tierra, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces los animamos, y también síganos en nuestras redes sociales y esté atento a todos los webinars y clases que estamos ofreciendo. Entonces, que el Señor les bendiga.